Siempre es un placer tenerles nuevamente a este curso que dio inicio la semana pasada. Y creo que, bueno, la gente está muy motivada. eh, y es un gran placer de verdad cuando uno no tiene que dar la clase, cuando tenemos a personas que también han hecho suya la experiencia de tomar el reto, de ir aprendiendo. Y en el caminar bíblico siempre hay gente que ve en diferentes procesos. A veces la gente piensa que todo mundo está igual, ¿no? Hay personas que han comenzado, otros que van intermedio, otros que vamos a lo mejor un pasito adelante, pero aquí todos y todas somos aprendices de la palabra de Dios, y de verdad que es un gran orgullo presentarles a Martita. Ella terminó todo el programa, que nos faltó por ahí la graduación, la entrega de diplomas casi de allá de la escuela de Fresno. Y bueno, no solamente la coordinadora de la Pastoral Bíblica de Fresno, lo que queda todavía de las cosas presenciales, sino que también es una persona que ha estado trabajando muy de cerca con el pueblo migrante. Y Martita, de verdad que es un orgullo, un privilegio tenerte, y también es un placer saber de que has tomado seriamente tu ministerio de la palabra de Dios, y tengo la certeza de que lo que nos vas a compartir va a ser de mucha ayuda para todas las personas que apenas están en este caminar. Así que bienvenida, Martita, y le damos la bienvenida a Martita. Entonces, somos todo oídos, Martita. Gracias, Padre. Pues buenas tardes o noches para todos los que están presentes. Como el Padre, este es un caminar en el que todos vamos a nuestro paso, ¿verdad? Yo en particular, viendo mis notas en preparación para esta clase, me puse a ver mis notas. ¿Qué apunté yo cuando yo tomé este curso de la introducción a la Biblia? Y esto, pues dije, qué triste, porque puse muy poquitas notas de estas clases. En realidad fueron presenciales, pero no me fascinaba cuánta información estaban dando a poco tiempo. De verdad, yo me sentía que o escuchaba o tomaba nota, no podía hacer las otras porque o me perdía algo de información. Y como nos daban los papeles para uno ir siguiendo, pues dije, bueno, está todo escrito, voy a tomar, poner atención. Entonces, yo como les dejo saber, yo empecé en el año 2014 con el padre Manuel. Él estaba viniendo aquí a Fresno a ofrecer estas clases. Entonces, desde entonces, pues me he preocupado por tener un mejor conocimiento de lo que es las Sagradas Escrituras, de entenderlas mejor y también de poderlas usarlas para mi propio beneficio, al igual del beneficio de mi familia y de mi comunidad. En esta tarde, el tema que me ha tocado para pues, preparar y comunicarles es Israel y sus escrituras. Israel siendo el pueblo elegido de Dios, y cómo fue que llegaron a ser las escrituras, de las cuales ya desde la semana pasada nos habló nuestra amiga, nuestra hermana Carmen Gloria. Nos dio un inicio de cómo fue que se llevó a cabo, cómo fue que la palabra de Dios empezó a tomar forma. Y en particular ella pues nos habló en parte de cómo de generación en generación se fue cumpliendo la historia de este pueblo de Israel. Entonces, en esta tarde, lo que les voy a compartir es un poquito de lo que a mí se me compartió hace ya, pues, como les digo, el 2014, y ahorita estamos en el 21, entonces imagínense ya hace cuánto tiempo, pero la realidad de lo que uno tiene que empezar a reconocer no ha cambiado mucho. Entonces, esto es lo que yo les voy a compartir. Voy a ver si
Yolanda, creo que tú ya tienes el PowerPoint, ¿verdad? ¿Me lo puedes tú poner? Porque no estoy segura si yo estoy de co-host, pero Claro. si no, pues yo nada te voy diciendo cuando vayas cambiando cada presentación. Sí, Martita, un momentito. Ahí está. ¿Se ve? Ahí. Bueno, yo sí lo alcanzo a ver, no sé lo que más. Sí, sí se ve. Ok. Ok. Y bueno, como les digo, Israel y sus escrituras. Es la Biblia como un medio de comunicación. Y de verdad, para cada uno de nosotros, como vamos leyendo las historias del pueblo de Israel, la historia de la salvación, para cada uno de nosotros, a veces, cada historia tiene a veces un simbolismo, a veces es una historia que aunque pasó hace 3,000 o 2,000 años, aún sigue siendo muy vigente el tema de lo ocurrido, la historia de lo que está pasando. Entonces, la Biblia en sí, si puedes pasar a la siguiente, la Biblia en sí es un proceso de comunicación oral, que fue lo que nos comunicó la semana pasada Carmen Gloria. Son historias que se van compartiendo de generación. Y con algunas excepciones, empezamos con algún acontecimiento, alguna experiencia, y se concluye con una escritura. Es más, en parte del tema que se da cuando nos reunimos en persona, les pedimos a cada persona que escriba unas 10 oraciones acerca de la historia de su pueblo o de su propia familia. Y de verdad, hasta que uno ya lo empieza a poner por entonces empieza uno a preguntarse, ¿sí soy exacta en cómo yo me recuerdo que me contó mi mamá o que me contó mi abuela? O a lo mejor yo ya le estoy agregando algo un poquito de más o un poquito menos. Entonces así también es la historia de la Biblia, como se fue yendo, escribiendo, se fue pasando historias digamos, de la creación o de los reyes o de los profetas. Entonces esas historias se van compartiendo primero oralmente, luego después se van escribiendo. Y la historia, no se entiende como objetiva, sino como una interpretación de la realidad a partir de la fe. Y eso es lo que siempre tenemos que tomar en cuenta, que nuestra objetividad de cada historia tener la importancia de que la realidad que se escribió fue la realidad de las personas que vivieron ese acontecimiento o esa experiencia. Y muchas de estas historias las tomas que dar con la fe, ¿verdad? Que quizás no son exactas y quizás no es exactamente la manera en que pasó. Y en algunos escritos vamos a ver que la misma historia se cuenta, pero en cada manera que es escrita a veces no es exacta. Entonces pasemos a la siguiente página o lámina. Entre todos ustedes, ya, el proceso de comunicación. Muy bien, gracias. En cuestión del proceso de comunicación, si ustedes en algún momento ya en lo que es la preparatoria o la universidad, a veces es importante siempre hablar de comunicación oral, que es el hablar, cómo se comunica. Siempre hay un emisor, una persona que te da a saber algo, te da un mensaje, y luego está el receptor, el que recibe el mensaje. Entonces, en toda historia, todo cuento, toda poesía que uno escucha, es un emisor, es alguien que te está tratando de decir o comunicar algo, te está dando un mensaje, y está el que lo recibe. Pues siempre tenemos que recordar que cada uno de nosotros, tanto el emisor
tiene sus propias experiencias y a veces la historia que uno quiere contar quizás no es necesariamente la historia que se va a recibir del otro lado, porque todos tenemos diferentes maneras de expresarnos, a veces todos tenemos diferentes maneras de recibir la comunicación. Se me hace interesante, por ejemplo, ahora con los teléfonos, que cuando ahora ya casi nadie estamos hablándonos y nos mandamos textos escritos. Y a veces yo le digo a mi hija, yo pienso que esta persona se escucha un poco como enojada, lee este mensaje. Y ella lo lee y dice, ay mamá, tú le estás interpretando más de lo que es, no nada más te está diciendo tal cosa. Y de verdad a veces yo porque tengo ciertas experiencias con ciertas personas, es que yo como que le interpreto, ¿verdad? Mi interpretación de lo que recibo como mensaje a veces es basado también en cuenta a lo que yo ya he vivido o he experimentado con alguna persona. Entonces, también por eso es que cuando nosotros estamos viendo la historia bíblica, la historia escrita, recordemos siempre que hubo primero una tradición oral, una manera en que se fue compartiendo la historia de algún suceso. Bien. Pasemos a la siguiente pantalla. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la importancia o significación versus el fundamentalismo. A veces, por ejemplo, el significado de ciertas tradiciones o palabras o digamos, escritos, a veces tienen su verdad y su manera de ser expresados. Las tradiciones para el pueblo de Israel no eran verdades eternas, sino expresiones de vida. Mucho de lo que se escribió fuera, por ejemplo, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, es la historia del pueblo, de la creación, cómo fue a ser el mundo, cómo fue la vida de las personas que vivieron en ese tiempo, cómo fue que Dios creó el mundo, cómo creó a la mujer, al hombre. Entonces, todas estas son verdades que ellos usaban para contar, era una expresión de vida, para contar historia. Pero no las escribieron con el intento de que esta historia va a ser realidad. Entonces también, al igual nosotros en este momento en que vivimos, cuando uno escribe o quizás lee algún tema acerca de la cultura, de la historia actual, pues son nada más expresiones de vida, son hechos reales que están sucediendo, pero no, cuando uno leo alguna historia, no la leo con el intento de decir, bueno, esto tiene que ser así y todo el mundo después de mí tiene que pensar y ver esto igual que yo. Hay realidades que a veces van cambiando, hay cosas que uno a veces ya grande sale que la ciencia nos dice, no, eso no es, estas son supersticiones, estas son cosas que van cambiando. Entonces, en las narraciones de la Biblia, aunque están basadas en un pasado, tienen una significación e importancia para el hoy de las personas que lo vivieron, para el hoy del emisor y el receptor, el que lo contó y el que recibió ese mensaje. Entonces, en estas fijaciones escritas con el tiempo según tradiciones, circulan y son reunidas, son tradiciones a veces de corte histórico, se va contando la historia, por ejemplo, de los reyes. Un rey le pasa el mando al otro, era su hijo, era su nieto. Estas historias se van contando por manera oral hasta el punto que ya se van escribiendo. Entonces, así también se va escribiendo cada historia, sea una historia profética, una historia sacral, cada cosa se va compartiendo, ¿verdad?
Y el escritor que lo va escribiendo lo que está sucediendo en esa época. Y no solamente lo escribe, sino a veces lo copia. Si yo, por ejemplo, y esto lo comparto porque hace tiempo estuve dándole clases a mi nieto de catecismo, y el niño, a base de lo que yo le conté, así también él escribió su historia de lo que mi abuelita me contó, esta historia acerca de San Valentín. Entonces, él lo que captó de la historia que yo le conté, fue acertada, pero él le agregó algunos datos que en su mente, no sé si yo digo, a veces digo, yo le diría esto, él nada más lo fue creando en su mente, cómo serían los tiempos de estos santos. Entonces, así también buscando, añadiendo, o a veces eliminando o alterando el texto. Y así pasó, como se fueron contando las historias, el primero que la escribió, después los autores que la fueron copiando, le van añadiendo a veces un poquito, le agregan, así es parte de la manera en que se fue escribiendo la Biblia. De tradiciones orales, o hechos, por ejemplo, a los niños, trato en las tradiciones que tenemos dentro de la Iglesia Católica no necesariamente están todas dentro de la Biblia, pero hay que saber cuáles sí, qué actos o hechos hacemos, por ejemplo, durante la misa, que vienen de algún momento dentro del transcurso de lo que se ha escrito acerca de la Biblia. Entonces, para todos nosotros que empezamos a estudiar la Biblia, esto es algo que es importante para poder nosotros tener mejor entendimiento del por qué somos católicos, cómo es que somos católicos, y cuando nosotros estamos leyendo y interpretando la Biblia, también tenemos que tomar en cuenta que el pueblo de Israel vivió muchos eventos muy traumáticos, y en cada uno de estos escritos que vamos leyendo, sea los reyes, sea la historia de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que leyendo tenemos siempre que tomar en cuenta en qué periodo estaba, qué evento histórico estaba, qué pueblo era el que estaba en control, qué era lo que a esta gente. Entonces, esto es lo importante de poder saber uno interpretar la palabra. A ver, sigamos al siguiente. Muy bien. Entonces, aquí fue donde me quedé, el proceso de comunicación. También tenemos que preguntarnos acerca del autor. El autor es el que transmite normalmente oralmente el mensaje o la información. También es el escritor que crea, que compone, el actor del tema. Eso siempre tenemos que tomar en cuenta que la Biblia fue escrita por muchas personas. Cada en sí hay algunos libros que no tenemos la menor idea de quién fue el que lo escribió. Por ejemplo, en las cartas que escribe San Pablo, las que son de él, dice yo, Pablo, él solo se identifica. Y es importante saber que hasta dentro de las cartas de San Pablo, después nos vamos dando, como vayamos estudiando la Biblia, que hay cartas que a base del estilo de cada carta, que sí se ha determinado de que por las cartas, pero que hay algunas que hay un pseudo Pablo, ¿verdad? Alguien más que dentro de la literatura escrita escribió cartas, pero que más que probables no fueron de San Pablo. Entonces, una de las cosas que quiero recalcar con ustedes es
Poner en duda la identidad del autor no es poner en duda la inspiración del autor, sea quien fuera. Recuerden, la inspiración divina que cada hombre que escribió es las palabras, fue por inspiración divina. Y aunque quizás no sepamos con exactitud quién fue el que escribió cierto libro, cierta carta, cierto poema, lo importante es el mensaje que nos está dando esas palabras. Esa es la importancia de que sea quien haya escrito, el mensaje sigue siendo importante para cada uno de nosotros. En algunos escritos, como les he dicho, el autor literario se identifica expresamente, dice yo, fulano. En otros, los escritos del autor literario o intelectual no se identifica de modo alguno. Hay libros que son escritos y que, por ejemplo, los libros que cuentan la creación, son libros que se determinan el estilo de escritos, pero que en realidad nadie sabe quién fue el autor, nadie sabe si estas historias tienen base histórica de la cual nos podemos decir, mira, a base de lo que están contando aquí, esto sucedió en el año tal. No, allí son historias que se han puesto dentro o determinado como ser parte de los libros míticos. Entonces, también para nosotros es importante desde ahorita, también, como dicen, entrar en conocimiento de cuáles son los libros que son poesía, cuáles son los libros que cuentan narraciones, cuáles son los libros que cuentan la historia del pueblo de Israel. Todo esto tiene una gran importancia, no tanto en que si fulano dijo esto y quién fue el que lo escribió, sino la importancia del mensaje que están dando. Ciertos escritos llevan el nombre de o asignan a un supuesto autor, que en realidad no fue, un pseudónimo. Entonces, como ya les he mencionado, sí hay libros dentro de la Biblia que se pueden atribuir a cierta persona por un tiempo, pero a base del estilo literario se sabe que ya después fue otra persona. Y recuerden que en estos tiempos, al igual que ahora, hay gente que sabemos que tiene una reputación muy, muy honorable, quizás tienen una fama, digamos, por ejemplo, personas que cantan. Entonces, todo el mundo a veces se quiere colgar de ese proceso de fama, de ese proceso de honorabilidad que tienen y se juntan con ellos queriendo pues que también esa luz les dé ahí. Mismo pasa dentro de las escrituras bíblicas. Y con el pasar del tiempo, como va uno estudiando un poquito más, se va dando cuenta de que lo que uno en alguna vez creyó ser verdad con exactitud, se va dando cuenta que no es tanto una verdad completa, sino que en realidad uno lo que debe de siempre es que la información, el mensaje sigue teniendo importancia por ser una enseñanza de vida. Ahora paso al el texto bíblico. Y ya aquí dice, el resultado de que la Biblia haya escrita en idiomas diferentes a los nuestros representa un problema y un reto para su traducción. Y esto para todos ustedes, porque yo sé que casi la mayoría de los que nos acompañan, quizás ven a veces en la tele programas donde se les dobla la voz o a veces se les pone se está escuchando el idioma en que han sido hechas las películas, pero les ponen en subtítulos lo que se está diciendo.
Y a veces me da risa cuando es así, cuando uno a veces ya ha visto la película, por ejemplo, en inglés y luego la estamos viendo en español, digo, así no va lo que dijo en inglés ese actor, porque hay palabras que a veces no tienen traducción, hay palabras que a veces alguna manera de decir alguna palabra, en realidad no hay traducción ya al español o a otro idioma. Y eso en particular sucede con la Biblia. La Biblia sí fue escrita en 3 idiomas principales, en el griego, hebreo y el arameo, que el arameo ese es también el idioma que hablaba nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, estos 3 idiomas que se fueron escritos parte de la Biblia, sabemos que fueron traducidos también al griego y luego del griego se tradujo a el latín. Entonces, en cada traducción, a veces las palabras o los dichos no tienen traducción exacta y el que es el traductor tiene que hallar alguna manera de expresar ese mismo tema. Y en eso es algo que para todos los que estudian la Biblia, creo que, y el padre Manuel nos puede decir más adelante, yo lo que he conocido es que la mayoría se ponen a estudiar hebreo, se ponen a estudiar el idioma griego, porque en realidad se va aprendiendo que hay palabras que no tienen traducción al idioma actual. Digamos, nosotros que hablamos el español, digamos los que, por ejemplo, que como nosotros que vivimos aquí en los Estados Unidos, también cuando leo la Biblia en inglés, hay ciertas palabras que son muy diferentes a lo que yo siempre las he escuchado cuando las escucho en español. Entonces, esto es importante para todos nosotros tomar en cuenta. Hay cierta metodología para la lectura de Origo y el Nuevo Testamento. Y les pongo esto del NT, que es la abreviación para Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Quizás esto ya es algo que todos, la mayoría saben, pero son nuevos en el estudio bíblico. A veces empieza uno a ver asignaciones que dice uno, ¿y esto qué es o qué significa? Entonces van a ver en muchos escritos, en muchas palabras, hasta dentro de la misma Biblia. Les recomiendo también que cuando empiecen a leer un libro nuevo, sea alguno de los evangelios, o si van a leer algún libro del Antiguo Testamento, cada libro, por lo general, dentro de la Biblia que ustedes han comprado o que tienen en sus manos, siempre tiene una introducción breve que les va a saber de qué se va a tratar este libro. Les recomiendo siempre la traten de leer, porque a veces nos ayuda a saber en qué año se cree que fue escrito esto, quién fue el autor, se sabe quién fue el autor o no fue. Todo eso a veces está escrito dentro de esas introducciones dentro de su Biblia, y si la tienen a la mano pueden ver que la mayor parte de las Biblias siempre da una breve introducción, y sí les recomiendo. Entonces, a base de esto, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, se basa en una crítica textual, basada en la fidelidad del escrito, no en la antigüedad. O sea que cada escrito que ha sido traducido, siempre tratan de contar la historia textualmente, de contar la historia tal y como se fue escrito en el idioma original. Y no tanto que porque ya este escrito fue escrito hace muchos años, no, siempre ahorita las traducciones de la Biblia han tratado de ser lo más acertadas a lo que la historia cuenta. Las traducciones en sí son, para empezar, quisiera hablar de la Septuaginta o la de los 70.
que fue escrita precisamente, se cree, por 70, y esta es lo que cuenta la tradición. Fue escrita por 70 personas o hombres muy sabios en cuestión del estudio bíblico. Se reunieron esos 70 y la historia es que pudieron traducir la Biblia primero del hebreo al griego en 70 días. Ahora, que sea cierto eso, pues hasta ahorita, por lo que he leído, no hay constancia de que así fue, pero esa es la historia. Y como cuando uno viaja a estos lugares, a Tierra Santa, a Roma, siempre los guías le dicen a uno, la tradición cuenta, o sea, no hay nada exacto que nos dice, esto fue exactamente así, pero esta es la tradición, que esta Septuaginta, o agrupación de hombres que traducieron el Antiguo Testamento del hebreo al griego, fue escrito en esos aproximadamente 70 días en época que también en el siglo 70. Es traducción del hebreo al griego. Y recordemos que en el tiempo que estas traducciones pasan, el griego era algo así como el inglés el día de hoy. Todo mundo quiere y necesita saber escribir el inglés porque es el idioma internacional. Así también los griegos, como tenían ellos cierto control sobre lo que era toda la sabiduría, todo lo que era avanzado, pues se decidió que se iba a traducir la Biblia. Después se tradujo a la Vulgata, que la palabra Vulgata quiere decir popular o idioma común, fue al latín por San Jerónimo y por algunos seguidores y seguidoras de él, que precisamente él se fue a vivir a Belén y desde Belén fue donde él tradujo toda la Biblia. ¿Y por qué es esto tan importante? Pues uno, porque el latín era el idioma del Imperio Romano y aparte hasta la fecha el latín sigue siendo el idioma oficial de la Iglesia Católica. Así es que para todos ustedes es algo que considerar. Yo tengo un poquito pues no de problema, pero sí de preguntar, porque tengo algunas amistades que están fascinados con todo lo que es en latín, que la misa en latín, que tales escritos, que tales cantos. Y yo siempre les pregunto, ¿ya aprendió latín? Porque sería maravilloso, porque para mí el latín se me hace también ya un idioma algo difícil a mi edad, pienso quizás por eso, de aprender. Entonces, a mí me gusta poder leer la palabra en el idioma en que yo me siento más a gusto, que sea el inglés o el español. Pero el latín todavía no lo he aprendido. Pero aquí sabemos que San José, el que fue el que ayudó a traducir la Biblia al latín, y esto fue a finales del siglo IV. Entonces también hubo mujeres, y mujeres adineradas, que lo siguieron, que tenían estudios. Yo pues la bendición de poder ir a Tierra Santa y hasta nos llevaron al lugar donde se cree él trabajó con estas personas, San Paula siendo una de ellas, se me hace que hubo varias otras, pero para todos nosotros creo que es importante saber que como se va traduciendo la Biblia, también se va también a veces cambiando algunas palabras, y por eso es importante saber cuándo y por qué suceden estas cosas. Por último, para todos nosotros que hablamos el español, la primera traducción de la Biblia al castellano, o sea, el español,
fue hecha en el siglo, aproximadamente el siglo XIII, que se llama la traducción prealfonsina. Alfonsina se le dice porque el punto que se le conocía creo como el rey sabio, era uno de de los apodos que le habían puesto. Él fue el que pidió que se tradujera la Biblia al español. Ahora, el traducir es comunicar, y el traductor, siendo tanto receptor del texto y emisor del mismo, tiene un trabajo muy difícil, más cuando se tiene que traducir a otro idioma. El traductor tiene que ser interpretar, y eso es muy importante porque a veces la persona, aquí precisamente nuestro párroco y amigo, el padre Alex, cuando nos habla, el traductor es el traicionero, dice, porque a veces cambian las palabras a lo que en realidad no son las palabras que estaban escritas originalmente dentro de la palabra, sea hebrea o la palabra griega. A veces nos le vamos cambiando, y en particular hubo un escrito donde dice: la gente murmuraba acerca de Jesús, y él hasta se puso a buscar porque dijo: no, a mí no me cae que eso es lo que decía, porque creo la palabra interpretada era la gente estaba descontenta con Jesús. Entonces, de verdad, es difícil cuando uno tiene que interpretar, y a veces, les voy a decir, a veces cuando ya uno vive experiencia de tener que traducir para otra persona, pues uno tiene a veces hasta miedo de decir: ay, que no vaya a decir ¿verdad? Dentro de lo que es la Biblia, recordemos que el traductor de la Biblia a ciertos idiomas, pues ellos tienen que interpretar: ¿es esta la palabra correcta? Y si en el idioma que están traduciendo, pues también tienen que hallar algo similar o algo que dé constancia de del hecho que está pasando. Para traducir también hay que ser fiel al texto y al pensamiento de la Biblia. Tiene que ser parte de los textos en las lenguas originales. Entonces, allí es de que los que hacen estas traducciones sean de muy preparadas, que sepan en realidad qué es el mensaje original o el pensamiento original y cómo se traduce a otra lengua. Hay traducciones literales, y en estas traducciones literales, pues, es traducir palabra por palabra. Y a veces eso es fácil de hacer cuando las palabras existen, pero también hay traducciones populares. Yo a veces les doy por ejemplo a los papás ahora, últimamente, a los papás de todos los niños de catequesis. Estamos en una clase catequesis familiar. Y a veces les digo a las personas, les doy un ejemplo. Buey. Cuando yo era niña, la palabra buey era un animal que tenía, que pues era un animal de las granjas. Después a veces uno oía la palabra y cuando la usaban de una manera negativa, pues era casi para agarrarse a golpes, más si se decía un nombre a otro, pues no era aceptable. Pero ahora, en el día de hoy, cuando escucho a parientes que tengo todavía en México y ahora también aquí en los Estados Unidos, mujeres que se dicen: no, güey, a una mujer a otra, y ya ahora es una palabra casi como aceptable, sencilla, que no tiene esa connotación tan negativa que antes tenía. Y digo, qué interesante cómo va cambiando el idioma de
una generación a otra, lo que antes era muy tradicional, lo que era algo muy negativo, que ahora es algo tan, pues, de la gente, algo muy popular dentro de los jóvenes, no tanto quizás en mí, en mi generación, pero sí lo escucho en generaciones más jóvenes que yo, que usan esa expresión. Pues también así las traducciones populares a veces se escriben para que la gente más común, quizás la gente que no tiene tanta preparación y tanta educación, pueda entender. Las traducciones, la traducción que es fiel al texto en la medida de lo posible al idioma original, pero tiene que ser en un idioma actual, tratando de acercarse a lo más posible al mensaje original. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que considerar, la importación literal, una traducción popular, y que nunca perdamos de verdad el mensaje de lo que estamos tratando de traducir. Luego paso a lo que es escritura y tradición, la historia de la salvación. La historia de la salvación del pueblo de Israel, que también ahora sigue siendo la historia de la salvación nuestra, es basada a partir de los siguientes hechos, de los profetas que inician una participación activa para recordar al pueblo la fidelidad a Dios y la alianza, y se comienza a escribir algunos textos del Pentateuco. El Pentateuco siendo los primeros 5 libros de la Biblia. Esos son las primeras historias del pueblo de Israel, y se decidió que se tenía que, pues, tratar de escribir. En una de ellas se escribe acerca de la monarquía, que empezó aproximadamente a eso del año 1020 antes de Cristo. Entonces, si uno se pone a pensar, si estamos en el año 2021 y hay escritos que fueron escritos en el año 1020 antes de Cristo, escritos ya con aproximadamente más de 3000 años de existencia. Entonces, en estos primeros libros, pues se trata de hablar, por ejemplo, de los reyes, que originalmente el pueblo de Israel no tenía reyes hasta que ya empezaron ellos queremos a alguien que nos vaya guiando, que sea nuestro rey. Pues entonces se da a saber las historias de Saúl, de David, de Salomón, todas estas historias de los gobiernos, de las explotaciones, de lo que a veces maldad, por ejemplo. Entonces todo esto se fue escribiendo. Después de esto, el siguiente acontecimiento grande, que pues porque también se empezaron a apartar, fue lo que se llama el cisma y el exilio. Fue la desunión del pueblo de Israel, y se dividió, que fue el pueblo del norte, que es Israel, y luego el pueblo del sur, que es Judá. En cada uno de estos momentos, pues cada área fueron ellos entonces también lidiando con los eventos que se les vienen, que fueron las guerras en contra de otros pueblos que vinieron a tratar de tomar sus tierras, y también de llevárselos como esclavos. Llega primero la destrucción de Israel del imperio de Asiria, y va cayendo todo lo del norte, y allí los del sur están diciendo: ven, ustedes estaban en el mal y por eso es que ahora ya cayeron. Pues no mucho después, entonces sigue lo que también es la destrucción de Judá,
que es en aproximadamente el año 586 antes de Cristo, y les destruyen el templo de Jerusalén. Entonces, si recuerdan, el templo de Jerusalén para el pueblo de Israel era el templo sagrado donde a ellos daban, pues hacían alabanza a Dios, y pues allí era donde era el centro del pueblo judío. A base de eso, todos los profetas empiezan a anunciar, a denunciar, a hablar de las injusticias, de por qué es que están estos reyes, como quien dice a veces, haciendo lo que no deben de hacer, aliándose a veces con el enemigo. Todo esto sale a dar a luz, y en cada uno de estos escritos es que nos vamos dando cuenta de lo que va sucediendo dentro del pueblo de Israel. El exilio, que es un momento para, y creo que la mayoría de nosotros, los que a veces salimos de nuestros países, de nuestras ciudades, y nos vamos quizás de los pueblitos pequeños y nos vamos a la ciudad grande, es que nos vamos a qué grandes empezamos a vivir cuando ya está en nuestro pueblo, que era quizás un lugar muy acogedor. Si te vas a la ciudad grande, pues ya entonces no conoces a nadie, no sabes de quién puedes confiar o no confiar. Todos estos eventos que les va pasando al pueblo de Israel, tanto con los persas, babilonios, cada pueblo que va entrando a conquistarlos les va causando un trauma grande, y ellos siempre acordando y anotando lo que a ellos les daba, les era o lo pensaban como el momento. Entonces, también dentro del antigamente, la comunidad siempre va a hablar acerca de la alianza con Dios, cómo van a restaurar su alianza con Dios, bien cómo van a hacer cómo van a reconstruir el pueblo de ellos, cómo van a volver a reconstruir el templo. También en esto la conquista helénica, y de las diferentes a tratar de entrar a comprarlos, ¿verdad? Entonces a uno van escribiendo dentro de la Biblia. Nosotros que estamos leyendo, a veces, como les digo, ya 3.000 después, en algunos casos, en otros, pues es importante que nosotros tengamos en cuenta que las tradiciones van cambiando, los eventos van cambiando también, y a veces no cambian tanto. Si uno, por ejemplo, viendo la realidad de la sociedad en que vivimos hoy, quizás ahora un poco más de voz, quizás ahora las personas, porque si no tenías estudio y eras pobre y habías sido, por ejemplo, esclava, toda tu familia iban a ser esclavos. Pues no, ahora han cambiado ciertas de la sociedad, pero aún así siguen existiendo momentos difíciles. Actualmente todos los que vivimos en el extranjero, que yo les puedo decir, yo originalmente soy de México, y nací en Irapuato, Guanajuato, y llegué aquí a este país a los 5 años. Entonces, cuando uno va a días de la Biblia, de la manera que fueron negados a Babilonia o a Egipto, ya cuando tratan o intentan
de regresar. El idioma es igual, las tradiciones han ido cambiando, ya a veces lo ven a uno como que tú no perteneces aquí, tú ya fuiste influenciado por el país de donde vienes o donde viviste, y pues a veces hasta uno se siente como que ni de aquí ni de allá. Pero recordemos esto como vayamos leyendo y estudiando la Biblia, que hay todos estos eventos en particular en cuestión del pueblo de Israel, los acontecimientos de que ellos vivieron, fue parte de lo que impactó muchísimo lo que se escribió. Y así ustedes como vayan estudiando y acompañando en esta clase, esperemos que pues que cada uno de ustedes vaya también abriendo su mente, que la palabra y aportando enseñanzas, y que cada enseñanza bien para mejorar nuestra vida. Gracias. Bueno, Martita, muchísimas gracias por darnos esta introducción de traducciones, el aspecto histórico, bueno, de Israel, de cómo tuvo que estar también evolucionando y respondiendo de acuerdo a las épocas que le tocó vivir, ¿verdad? Con esta gente que ya no hablaba el hebreo, que solamente hablaba el griego, la primera traducción de la traducción de la versión de los 70. Bueno, ¿hay alguna pregunta que ustedes tengan, algo que no haya quedado claro, que les gustaría preguntarle a Martita? No sé si me escuchan. Sí, Jorge. Yo quisiera preguntar si hay alguna Biblia que sea la más apegada a los, digamos, al original. Como hay muchas versiones de Biblias, ¿verdad? Pero hay alguna que tenga la más, digamos, apegada a los textos originales, digamos, del idioma español, ¿verdad? Martita, Pues mire, y también tengo varios ejemplos de Biblia. Yo compré, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, que me dicen que para cuando uno estudia es una de las Biblias que recomiendo. Que más que no, yo soy de estas personas en México de niñez, el idioma para mí es más fácil de aprender o de entender, pero cuando leo en español, el hecho de que con el voy y no sé qué, se me hace un poco difícil, pero no imposible. Esas palabras que usan, que a veces tengo que usar y a ver qué significa esta palabra que normalmente no uso. Cuando yo inicié el estudio bíblico, antes de entrar con el Padre Manuel, yo tenía la Biblia Latinoamérica. Me gustaba mucho porque las palabras eran muy comunes el español que hablo en mi país, en mi casa, pero muchos de los biblistas, puede ser que no es de sus preferidas, y la que ahorita estamos usando dentro del estudio bíblico es, ¿cómo se llama, Padre Manuel? La Biblia de nuestro pueblo. Y la otra cosa siempre va a ser bastante, ya el hecho de traducir pues implica pérdidas y ganancias, ¿no? Porque no se traduce literalmente, porque de lo contrario para los idiomas modernos no tendrían sentido. Entonces a veces va a tener que traducirse por conceptos o por frases. Y la Biblia, una de las Biblias que más se apega, que tiene el rigor de apegarse a los textos originales, bueno, a los textos bíblicos, porque también entrar en originales, a veces la gente cree que de aquí hay copias y que los tenemos nosotros guardados y que de ahí se sacan copias. Lo que tenemos son copias de copias, no hay nada original. Bueno, pero lo que más se apega es la Biblia de Jerusalén, como bien dijo Martita. En español esa es una muy buena versión,
una muy buena versión. También la Biblia de nuestro pueblo es una muy buena versión, o la gente que esté en España, de donde sacamos nosotros la Biblia de nuestro pueblo, fue de la versión de Alfonso Shekel, la Biblia española, pero le quitamos todos estos dichos, todo el castellano que se habla en España, y la tratamos de latinoamericanizar, pero sin alterar, por ejemplo, la calidad de la traducción. Solamente hicimos que el lenguaje fuera más propio al pueblo latinoamericano. También creo que la Biblia de Jerusalén hizo algo muy similar con su propia versión, y por ahí van a tener la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, Biblia de Jerusalén latinoamericana, tratar de que llegue también a como habla nuestra gente. Así que todas las traducciones de la Biblia de Jerusalén son muy buenas traducciones en castellano. La Biblia de nuestro pueblo también es una muy buena traducción, apegada. Y claro, hay otras traducciones ya que son más bien de traducciones populares, ¿no? Como sería la Biblia latinoamericana, Dios habla hoy. Y por ahí hay algunas traducciones también en México que que las puso en la editorial Paulinas. Padre, Sí. está la Biblia de la Iglesia en América. Esta es una Biblia que acaba de salir. De las que acaba de salir. Es una Biblia que fue, bueno, ha tenido bastantes dificultades. Fueron los biblistas, mi amigo Carlos Junco, un biblista. Carlos Junco y el señor Santiago Silva Retamales. Y la misión para crear esta traducción fue que los obispos de Estados Unidos querían un texto querían una Biblia para usar en los textos litúrgicos. Entonces formaron una comisión para traducir, y se llevó varios años, y acaba de salir, pero parece como ser que 2 años. Sí, hace como 2 años. Y es una muy buena traducción también en la mayoría, una edición muy bien cuidada por grandes especialistas. Y bueno, nada más que nos he hecho mucha publicidad acá en Estados Unidos, porque después a los obispos no les gustó la traducción. Esta es otra de las cosas que a veces uno tiene que estar lidiando. A veces lo que pasó, por ejemplo, es que a veces la gente, los liturgistas, quieren que la Biblia se adapte al texto litúrgico y no el texto litúrgico a lo de la Biblia, y eso fue un poquito, eso se los digo así como chisme. Lo mismo ustedes van a saber, por ejemplo, cuando cortan fragmentos o perícopas dentro de la narración del Evangelio. A veces hacen unos cortes muy abruptos, muy difíciles, porque la Biblia, los textos tienen un contexto literario. Tú no puedes llegar y cortar. Un caso que les pongo nada más, por ejemplo, cuando es el primer domingo de resurrección, la historia de María Magdalena, te la ponen en la historia, bueno, que María Magdalena fue al sepulcro, llegó, vio que no estaba, regresa, le dice a Pedro y al otro discípulo, y terminan allí abruptamente con la historia de que los discípulos, el discípulo que Jesús amaba y Pedro, viendo, creyó. Y el resto, que es la continuación de María Magdalena, la dejan en el suspenso. Y así como esas historias, a veces como que los liturgistas hacen cortes muy abruptos. Y bueno, es ahí donde a veces intencionalmente, para callar la voz de las mujeres, o a veces repiten bastante un texto, especialmente de mujeres obedezcan al marido. Ese texto aparece continuamente. Y no crean que esto es ingenuidad. Si en toda la iglesia se repite esto, bueno, pues tiene también la finalidad de ir formando una cultura, ¿no? Entonces, en cuestión de esta Biblia, la Biblia de Carlos Junco es una Biblia muy buena también, pero no se le ha dado la difusión que se esperaba por estos problemitas que se tenían, ¿no? Así que si ustedes la tienen, promuévanla.
Y gracias a Dios que ahora tenemos muy buenas versiones, de verdad que no hay manera de no leer las Sagradas Escrituras. No hay manera de no hacerlo. Tenemos muy buen material. ¿Alguna otra pregunta que tengan? No, algo que apuntaba Martica de la experiencia de migración de ella de México a los Estados Unidos de la edad de 5 años. Esa experiencia que ella vivió de nacionalidad mexicana, Estados Unidos. Apuntábamos dentro de la narrativa de ella sobre el cisma y el exilio. O sea, la historia, estamos hablando de el año 931 antes de Cristo. Quería era apuntar en el caso que se está dando de ese exilio. Yo estoy hablando acá desde Colombia, padre, de los hermanos venezolanos. Se está repitiendo la historia. Ellos han emigrado por la situación que están viviendo a muchos países de América Latina. Y bueno, los acogemos, muchos los hemos acogido, pero están pasando muchas necesidades. Entonces, era la situación que de pronto vivieron los pueblos allá en aquella época y se están repitiendo nuevamente. Más de 1200 años, por decir algo, 2000 años después de Cristo, quizás 3, estamos hablando mucho tiempo. Quería era apuntar eso, que Sí. se repite la historia. Yo creo que esa es una aportación muy válida y qué bueno que Martita trajo esto, porque todas estas migraciones, todos nuestros contextos sociales influyen en la manera de entender el texto. Esto lo vamos a hablar cuando estudiemos, por ejemplo, en la última clase de la hermenéutica y del exégesis. ¿Desde dónde estamos leyendo? La gente pensaría que la Biblia cayó del cielo y bueno, te llegó empastada, y claro, si son los protestantes te van a decir, bueno, cayó la Reina Valera. Pero no, tiene todo un proceso, tiene una historia, y entre más uno se mete dentro de esa historia, pues va a resaltar ciertas ideas de Dios. Si estás viviendo en el exilio sin la tierra, con otros dioses, pues es lógico que tú vas a estar pensando en lo valioso que es reconstruir la tierra, de poseerla otra vez, de volver otra vez a estar en tu casa. Entonces, todas estas situaciones influyen en tu manera de pensar, en tu manera de actuar, en tu manera de relacionarte y en tu manera también de imaginarte a Dios. Y los profetas van a ser bastante acertados. Antes del exilio tienen un tono amenazador: arrepiéntanse, se van a ir al exilio, Dios los va a castigar. Pero ya cuando están en el exilio, pues ya no hay necesidad de hacerles ese tono amenazador, porque están viviendo justamente lo que los profetas le habían dicho. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues decirles, no se preocupen, todo esto va a pasar, ustedes van a regresar a su tierra y todo va a volver a la normalidad, se va a construir otra vez la ciudad. De lo contrario, van a caer en una desilusión y los van a matar físicamente, espiritualmente. Cuando una persona está deprimida, no quiere escuchar que tú vengas a decirle, ay, sí, una vecinita de eso se murió. Tú tienes que decirle, ánimo, usted va para adelante, usted, mira, aquí estamos caminando. ¿Por qué? Porque su situación, su contexto es bastante complejo, bastante difícil, ¿no? Así que estas historias de traducciones, y fíjense cómo la Biblia, siempre hay grupos de que quieren ver que la Biblia casi que sea intocable. Es tan sagrada que es intocable. Y hubo un grupo que se resistió, por ejemplo, para la primera traducción, de decir, ¿cómo vamos a permitir que la palabra de Dios que se habló en hebreo, porque también hay un lenguaje que es el que más se privilegia sobre otro, cómo vamos a permitir que la palabra de Dios que se pronuncia en hebreo, que es tan sagrado, vaya después a traducirse en un lenguaje de los paganos, de los bastardos, de los idólatras? Y eso causó grandes problemas para la gente. Pero ¿saben qué? Gracias al Espíritu de Dios que está moviendo, porque si no se hubiese traducido, la Biblia se hubiera perdido.
Entonces, gracias a que la gente se enamoró, se entusiasmó y respondió porque vio que la gente, los hijos de los hebreos, ya no sabían el hebreo, sino que hablaban el griego, pues entonces vieron la necesidad de traducirlo al lenguaje que la gente entendiera. Y otro gran momento se da después con la versión de la Vulgata. Lo traducimos ahora que ya pues la traducimos al griego, ya se sacralizó ese texto, ahora lo traducimos al latín. Bueno, son momentos bastante importantes dentro de la historia de la Biblia, dentro de la historia bíblica. Y bueno, la gente también vio estas luchas y decir, bueno, vamos a traducirlo para que la gente entienda. Y después movidos por la reforma de Lutero, de traducirlo a las lenguas vernáculas, de decir, hay que traducirlo a la lengua que la gente entienda. Por eso es que es sagrado, porque la gente lo hace suyo. Si ustedes están estudiando Biblia solamente para abrirla y ponerle una vela, pues no necesitan estudiar. Nada más abran su vela, pónganle el altar y pónganle una flor. Yo visitaba una comunidad claretiana y nunca pasaba de las lamentaciones de Jeremías. Pasé años, dije, bueno, esto parece como magia. Así no se estudia Biblia. Se tiene que gastar el papel, leerla, verla. Y es sagrada porque tú la haces sagrada, porque esa historia también se compara con tu historia. De tal manera que cuando Martita dice, mi experiencia de vivir en Estados Unidos marcó y crecí en esta ambigüedad, o la misma experiencia del pueblo nicaragüense, del pueblo venezolano, del pueblo haitiano, del pueblo cubano. Bueno, ¿y cuál pueblo ahorita no tiene migrantes? ¿Qué país no tiene migrantes? Lo que está pasando en Afganistán pero lo hacemos sagrado nosotros para decir, bueno, este texto sagrado también es como mi propio texto, mi propio cuerpo, mi propia experiencia. Y por eso es que la Biblia también nos puede empoderar a decir, bueno, si Dios estaba detrás de estas traducciones, pues también Dios está detrás de mi propia historia, de mi propia experiencia. Y Dios no me va a abandonar. Pero hay que estar viendo cómo el hilo de la narración va continuando. Y Dios no termina con el último libro de la Biblia. Dios sigue hablando, Dios sigue comunicando. Y todo esto lo vamos a ir aprendiendo aquí. Así que muy bien la observación, hermano. Padre, sí. Martita. Aníbal Torres Rico tiene la mano levantada. Aníbal. También desde hace rato. No sé si el padre Manuel o Marta están de acuerdo conmigo que San Jerónimo, en un acto de desobediencia con el Papa Damaso, parece que se llamaba, no tradujo la Biblia al latín del griego como se lo había solicitado al Papa, sino en hebreo. No sé si estarán de acuerdo conmigo en eso. Y la segunda es, Padrecito Manuel, no nos meta a todos los evangélicos protestantes en el mismo costal de ese asunto que la Biblia baja del cielo. Yo, por ejemplo, miren lo que tengo de cabecera. El Peregrino, Luis Alfonso Nuestra Schocker. Biblia. Y sobre todo, estos cursos y estos entrenamientos de los claretianos y del Padrecito Manuel, de manera que no nos meta a todos en el mismo costal, Padrecito. No, de ninguna manera, casi que iba a decir solamente casi que los testigos de Jehová. No, hay diferentes personas que toman la Biblia seriamente y muchos, bueno, yo, por ejemplo, me eduqué con los metodistas y hay gente que se ha tomado el compromiso y de verdad y les agradecemos. Y uno de los espacios que nosotros tenemos aquí en el Instituto Bíblico Claretiano es ser ecuménico. Ya la palabra de Dios bastante, bueno, la mala interpretación nos ha dividido, pero ahora también nos puede unir. Y aquí tenemos al hermano Aníbal que también desde su propia experiencia de fe, de su propia tradición, pues está compartiendo la palabra. Y qué bueno que estos sean los espacios para poder comunicar, ¿no? En cuestión de Jerónimo, bueno, usted le llamó San Jerónimo, yo todavía le llamo Jerónimo, porque fue bastante problemática la situación que se dio. El siglo IV fue bastante difícil. Él tenía el apoyo de su amigo el Papa, pero falleció.
y se quedó prácticamente en una situación bastante vulnerable porque se echó muchísimos enemigos. Jerónimo se aventó de enemigos a todo mundo porque se hizo como un club de puras familias adineradas en Roma, y dentro de esas familias adineradas se encontró con un grupo de mujeres que él educó, pero con una rigidez tremenda en cuestión de sexualidad, y comenzó, bueno, parece que estaba obsesionada la iglesia por estar normando lo que es la sexualidad y decir, bueno, solamente las personas que son célibes, las vírgenes, son los que agradan mejor al Señor. Y la gente que ya se casó por haber probado el pecaminoso cuerpo, pues ya son como de segunda. Y como que la gente, y esto creó división de verdad, porque él era toda una persona muy inteligente y una persona que toda la gente escuchaba. Cuando se muere el Papa, todos los enemigos ven la oportunidad de casi de expulsarlo, pero a él se le viene la idea genial de irse a retirarse para Belén. Pero bueno, casi que la idea fue más bien casi como de rechazo para Roma, y salió de la ciudad maldiciendo, diciendo que ojalá que el Tíber se los tragara a todos, el río que se desbordara, y estaba en santa paz en Belén, traduciendo. Y tendríamos que recalcar también, como bien lo dijo Martita, la figura de las mujeres, que no se les reconoce, pero también dentro de las traducciones, mucho de los trabajos lo hicieron Paula y las compañeras de Paula, todas las damas ricas que lo fueron a seguir, ¿no? Entonces, sí, hubo estas grandes controversias que motivaron la traducción, y también sabemos de que Jerónimo tenía traductores del hebreo porque su hebreo no se sentía tan competente como en otros idiomas bíblicos. Tenía traductores que cuando tenía alguna duda, le iban ayudando, resolviendo las dudas que tenía, ¿no? Pero estos son como los momentos históricos. Fíjense en tanto se ha metido la Biblia, en cuántas cosas no hemos estado metidos por la palabra de Dios, y cómo la palabra de Dios continúa, y qué bueno que todavía nos entusiasmemos y aprendamos a leerla de una manera más liberadora, de una manera más que nos dé vida, no que nos dé el bibliazo, ¿verdad? Por eso es que aquí no hacemos apologética, aquí respetamos sus creencias, nuestras creencias, y solamente les decimos vamos a entrar en diálogo, ¿no? No tratamos de convertir a nadie, y tampoco queremos que la gente nos convierta. Sí. Excelente, muchas gracias, padre. Ok, no, gracias a usted. Tatiana, adelante. Ya, muchas gracias. Dos cositas. Una, yo también soy protestante y también tengo mi Biblia toda rayada y estudio mucho. Bueno, la Reina Valera para nosotros igual es el texto que sobre todo en la tradición pentecostal, metodista pentecostal, se utiliza mucho. Y claro, esta Biblia es como una buena traducción del griego, pero el manuscrito griego del cual tradujeron no era tan bueno. Entonces ahí está como que se cae un poquito, pero en el fondo es como por tradición se ocupa. Yo tengo varias versiones para poder hacer mis lecturas. Bueno, y lo segundo es hablar de estos traductores, los traductores traidores, estos traductores que les ponen de más, que le ponen de menos, que les sacan, le ponen. Y frente a esto, hoy en día también estamos como en este problema de traducciones, porque si vemos Reina Valera y otras, andropos, que es ser humano, lo traducen como hombre. Claro, porque antes teníamos todos en nosotros esto de que hombres se refería a hombres y mujeres, y hoy en día ya eso cambió. Entonces, ahí cómo abordamos de nuevo estas traducciones donde nos veamos incluidas, donde a lo mejor como ser humano nos pueden incluir porque seres humanos somos todos y todas. Entonces también yo creo que los textos, el texto bíblico, claro, respetando la traducción, antropos es ser humano. Entonces, mucho tiempo no se respetó eso. Y hoy en día, claro, necesitamos como estas traducciones más, que lleguen más a todos y todas, y no que sea exclusivo. Eso.
Gracias, Tatiana. Martita, ¿quiere contestarle? No quiero yo dominarle su presentación. No, y yo estoy completamente de acuerdo con ella, porque dar a la voz de la mujer, a cuando nada más, y yo ya he tenido varias discusiones con diferentes personas pero que se asume que se incluyen a las mujeres, pero no. Este ejemplo, por ejemplo, de San Jerónimo, si uno no se ha puesto a leer y a entender la historia de él, no se da cuenta de que sí hubo muchas mujeres que le ayudaron, no fue él solito. Y sí, claro, él de dos traductores de diferentes idiomas, pero entre ellas estaban las mujeres, y cuando uno lee su historia nunca se daría cuenta que hubo una sola mujer. Entonces, por eso yo sí creo esto debe de ser más inclusiva las traducciones, a que se incluya hombres y mujeres. Que nos cuesta una palabra más de la decisión o el entendimiento. Ese es mi punto de vista. Una de las cosas que vamos a ver aquí es cómo la Biblia también va avanzando, los estudios bíblicos. Ahorita le damos la palabra al señor Pablo. Cómo los estudios van avanzando de acuerdo también a lo que se va descubriendo, ¿no? A lo mejor uno puede decir, bueno, ¿por qué es que antes no se traducía así, de esta manera o de la otra manera? Porque también el lenguaje de alguna manera estaba limitado. Para algunas personas especialmente les cuesta trabajo entender la idea del lenguaje inclusivo, argumentando que gramaticalmente está correcto decir solamente el nombre, por ejemplo, hombre, que es genérico para referirse a hombre o mujer. Pero aquí lo que se está discutiendo es cuestionar o incluso la misma gramática, porque el lenguaje que es construido también tiende o a visibilizar o a invisibilizar. Entonces, no estamos hablando si la gramática o si gramaticalmente es correcto y podemos dar las 10,000 reglas que llama la Real Academia. La lucha de las personas que creemos en un lenguaje inclusivo es también retar esa manera de ir deconstruyendo, porque las palabras son performativas, las palabras hacen lo que anuncian. Ahora, por ejemplo, en un lenguaje así, cuando traducimos hijo de hombre, lo más correcto sería hijo del humano, que ese es el lenguaje en el hebreo, hijo del humano. Y allí uno dice, bueno, pues como que tiene cabida. Entonces estamos con esa finalidad también, incluso viendo cómo podemos ser inclusivo, cómo podemos ser también evitar el anacronismo, porque hay ciertas palabras que a lo mejor son modernas y que no estaban en el siglo I, pero eso lo vamos a ver cuando hablemos un poquito sobre las hermenéuticas, ¿no? Y en cuestión bíblica, pues esto es el mundo ahorita maravilloso de venir y estar abiertos a lo que el Espíritu de Dios nos quiere impulsar. Y lo más importante, que se base a lo mejor en los valores de Jesús, en los valores, en el sueño de aquel Galileo que apareció en la faz de la tierra, en ese lugar menos esperado, anunciando la buena noticia para hombres, para mujeres, creando comunidades alternativas, y que no estaba tan preocupado en el texto, estaba preocupado en la vida, en la relación de la persona, en comer con gente indeseada, en hacerles sentir que toda la persona ante los ojos de Dios vale y que tenía su propia dignidad. Si tan solo recordáramos y hiciéramos eso, a lo mejor ni estaríamos preocupados cuál traducción es mejor o qué Biblia es más importante, si verdaderamente viviéramos como Jesús quería, ¿verdad? Pero como estamos en este valle de lágrimas, Pablo,
y luego Giselle. Primero, buenas noches, mucho gusto. Buenas noches. Primero de todo, decir que me parece muy válido todo esto de estos seminarios que nos ayudan a mirar la Biblia desde otro punto de vista, pero quisiera preguntarle al padre Manuel qué opina él sobre, a pesar de las distintas traducciones populares que hay sobre la Biblia, qué posibilidades tiene el cristiano común o la persona común, sea cristiano o no, de despegarse de la literalidad por el desconocimiento de los contextos. O sea, no todos tienen posibilidad de hacer cursos de la Biblia. La mayoría que tiene Biblia y que la lee, lee lo literal. Entonces, ¿qué sugerencia podría dar usted para ese lector común? O si no es necesario que haya más traducciones libres, diríamos, que lleguen más popularmente a los más masivamente. Y termino con una segunda pregunta que tiene que ver con esto. La Biblia está, como dijo Marta en su introducción, es un proceso que primero fue de la tradición oral, y luego viene el escrito, y después de los escritos, los especialistas hablan de un montón de interpolaciones. ¿Cómo hace el lector común para poder liberarse de esa literalidad? Bueno, yo creo, señor Pablo, gracias por sus preguntas, gracias por sus retos. Esto la verdad que son retos de cómo de pronto al lector común, miren, que no vamos a hablar de la tradición nuestra, bueno, no sé, de la tradición, vamos a decir, de la tradición católica, donde no tenemos una cultura bíblica, no tenemos una cultura bíblica. Y gracias a todos ustedes y a todas porque están aquí, están aprendiendo, están haciendo este compromiso de querer educarse, pero la inmensa mayoría de la gente, de nuestra gente, pues lo mismo les da que tú les leas el periódico en la misa o a que tú les cuentes un chiste o a que tú hagas tu reflexión de la palabra de Dios. Lo mismo la gente te va a decir amén, como que ya está dispuesta a ir por ese lado. ¿Cómo de pronto ir y hacer que la Biblia sea el centro de nuestra espiritualidad, como dice el Vaticano, la Dei Verbum, que la palabra es el alma de la teología? Esto suena pero bien bonito. En la práctica, ¿qué es el alma de la experiencia de la gente? El agua bendita, el sobarle al santito acá, el estar prendiendo la veladora por allá. Y no es de que esto sea malo, pero esto es lo que por medio de tantos años y años y años fue la única manera de conectarse con lo divino. Ahora, ¿cómo nosotros queremos llevar y hacer que la palabra de Dios sea el centro de su espiritualidad? Pues solamente haciendo educación, abriendo cursos, tocando, andar invitando aquí, allá, desgastarse realmente la vida. Y la gente, créanme que la gente ya está acostumbrada a su espiritualidad. No es muy fácil que la gente cambie su manera de concebir lo divino. Regularmente cuando ya la gente tiene una idea de quién es Dios, cómo Dios trabaja, cómo le han enseñado, y que de pronto te digan, mira, a lo mejor esa idea que tú tienes de Dios te lo puedes reimaginar diferente. La gente dice no. Entonces, y si todavía hay una gran influencia al literalismo, al fundamentalismo bíblico, de decir aquí dice y aquí dice, y entonces el vecino viene y te dice que aquí dice, y tú te quedas, bueno, yo ni siquiera sabía que había un libro así, pero hay esta influencia tremenda. Lo único que yo les puedo decir, esto solamente se abre o se invita a la apertura por medio del estudio serio de la palabra de Dios. No hay de otra. Y a esta gente que cree en este literalismo o que cree todo lo que se le ha comentado, pues cuando se le toma de la mano y se le invita,
así como a muchas personas de ustedes, o así como como a mí también, dice, bueno, pues en algún momento alguien me invitó a ver la Biblia, a pensar un poquito, a ver cómo es que entró dentro de esta historia, entonces como que tiene sentido. Cuando tomamos a la gente como persona pensante y no les domesticamos y no les masticamos el mensaje para que puedan entender. Y imagínense, en el caso del sacerdote católico, si tiene 10 misas el domingo, pues ¿qué? Y luego tiene funerales, tiene bautismos. ¿En qué momento les va a evangelizar? ¿En qué momento les va a enseñar la palabra de Dios? Va a estar súper cansado. Entonces, yo les agradezco de verdad por todo este tiempo que ustedes tienen, pero esto sí requiere primeramente que existan espacios creativos, educativos como estos, donde se hable de la verdad sin miedo y se les vaya invitando a madurar su fe. Y la otra cosa es que ustedes hagan el proceso de desaprender, y desaprender ese es un proceso personal, y de decir, ok, no pasa nada si de pronto me dicen de que no existió Adán y Eva, que la serpiente no habla, que ni la burra de Balaam habla, que son géneros literarios, van a hablar por allí, ¿verdad? Bueno, pero este es el primer proceso. Lo más difícil es desaprender, porque cuando uno lo sacan de su zona de confort, se siente violentado. Yo siempre digo que a uno lo enseñaron, lo prepararon para la iglesia del siglo XXI y terminamos con la iglesia de la Edad Media, donde todavía el conocimiento no ha llegado. Y cuando tratamos de hacerlo accesible a que el conocimiento llegue, miren, tenemos 100 personas, que es un muy buen número, y les agradecemos. Pero si anunciamos demonios, salvación, sal exorcizada, agua que apaga los demonios, que salga esto, aquí tendríamos miles de pedidos. Pero ¿será esa la manera de evangelizar o solamente es una manera de ir adormeciendo otra vez, de llegar otra vez al pasivismo? Giselle. Bueno, pues ya dijiste la mitad de lo que iba a decir, pero estoy totalmente de acuerdo. Primero, el punto número 1, me encantó eso del lenguaje inclusivo, porque yo creo que es uno de los retos, especialmente nosotras las mujeres, que tenemos por delante. Me encantó el comentario de Tatiana, estoy totalmente de acuerdo. Uno lo ve en los procesos, en los talleres en los que se participa, donde todavía hay una resistencia, y especialmente de las mujeres, a sentirse incluidas. Se piensa que con que digan todos, ya estamos incluidos. Y como la Real Academia lo dice, entonces, y también hay que pensar que en la Real Academia solo hay una mujer, solo hay representación de una mujer, los demás son varones. Entonces, me encantó también tu comentario, Manuel, que yo creo que es uno de los retos que tenemos, en especial nosotras las mujeres que trabajamos en talleres de Biblia, de poder compartir esto con nuestras hermanas y que realmente vayan tomando conciencia y se sientan que tienen que ser partícipes de esa inclusión, ¿verdad? Porque si no, seguimos sosteniendo ese lenguaje patriarcal que no es para nada inclusivo. Y luego, este otro reto que siento yo, que es para mí, yo estoy convencida de que el participar en talleres de Biblia, en formaciones bíblicas, un 90% del cambio se debe a la actitud de la persona, la apertura de corazón, de mente y de disposición que tenga. Porque si no, puedes pasar 50 años escuchando talleres, los mejores biblistas, las mejores biblistas, oyendo charlas, participando, pero si no hay realmente una disposición, no va a haber nunca un cambio. Entonces yo creo que ese es otro de los retos que también tenemos, el que las personas, tratar en lo posible de que las personas se abran a esa disposición, porque siempre hay un miedo, una resistencia al cambio, a perder seguridades, y entonces es mejor seguir creyendo en la catequesis. También me enseñaron en los 9 años, y no involucrarme porque eso me
me pone a mí una responsabilidad, yo soy partícipe. Yo tengo que construir cosas, tengo que cambiar todos estos ambientes y eso me compromete. Entonces es mejor seguir acomodada en mi sillita y que lo que diga el sacerdote o el pastor es santa palabra y ya, ¿verdad? Y otra cosa que me parece también importante es que, como lo hemos visto y como Marquita nos explicó muy lindo, me encantó tu participación, Marquita, muy abierta, muy clara. Todos y todas también podemos ser intérpretes de la Biblia, no solo el sacerdote, no solo el pastor, todos y todas podemos tener nuestra propia interpretación. Y eso también tenemos que estar dispuestos a cambiar, a participar, ¿verdad? Entonces, y lo digo porque lo pasa en nuestros talleres. Entonces, si el sacerdote no está y no dio la bendición, entonces la bendición no vale porque lo dio primero, una mujeruja. Una mujer, exactamente. Lo dio la mujeruja. Nos vale ¿verdad? Y a la gente le cuesta mucho entender que la bendición, y lo hablábamos ahora una compañera y yo en la tarde, puede venir de cualquier persona y es igual de válido. Entonces tenemos que estar muy abiertos, hay que haber mucha disposición para que realmente estos cambios se puedan realizar. Pero a mí me da esperanza el que hoy tengamos aquí 100 personas que estemos escuchando esto y que queremos continuar, ¿verdad? Entonces eso nos da fuerza para seguir. Y después había también una recomendación, o por lo menos para dar a conocer, hay, digamos, esfuerzos de mujeres también que han tratado de traducir Biblias, y conozco la de la Isha, que es una traducción de mujeres, y entonces es también muy bonito ver la perspectiva desde la mujer. Entonces, ahí me callo porque ya he hablado. Yo Gis, sí quisiera decir algo. Gracias, Gis. Y bueno, también en Estados Unidos hay toda la Biblia de la traducción de las mujeres, un muy buen trabajo que han realizado también, muchas de ellas maestras y ahora amigas. Y de verdad, me uno de verdad a esta alegría de tener gente. Fíjense, estos son los cursos más aburridos, las introducciones. Y vean qué bonito se está tomando la vida. Cómo de textos a veces áridos o de charlas áridas, puede la gente hacerlo interesante. Y esto es porque nosotras, tratamos de ponerle esta pasión, ¿no? Y si es cierto, la resistencia más grande siempre va a ser en la persona. Ahora yo casi que me atrevería a decir, no tienen excusas de que, es que antes la Biblia, la iglesia la tenía encerrada y la tenía amarrada. Cierto, la tenía amarrada no porque la gente no quería que la leyera, sino porque era muy costoso. 25 años se llevaba un copista a hacer copiar una Biblia. Entonces la gente tenía miedo de que no existía todavía no nacía Gutenberg. Todavía no salía ahora el PDF. Ahora no hay pretexto para decir yo no puedo estudiar. Ustedes están estudiando y les presentamos gente a la misma altura de los universitarios. Ya no más falta casi que hacerles manita de puerco para que se sienten y se pongan y se inscriban. Ya no podemos hacer más. Que les pedimos una donación, pero si no la tienen, no la dan y no pasa nada, pero ni aún así la gente se quiere entusiasmar. Entonces, esto es lo que, bueno, ustedes dicen, bueno, dígaselo a los que no están. Esto es para que nos motivemos y digamos, nuestra gente a veces como que se volvió o ya se quedó en ese estado perezoso espiritualmente. Ahora hay muchos medios, hay muchas maneras de acercarnos. Bueno, Antonio Cabrera. Buenas noches, padre, de acá de Chile. Buenas noches, le agradezco mucho todas sus palabras. Yo pienso que hoy día es importante estas nociones bíblicas que nos están dando a conocer. A veces hay mucha gente que participa en diferentes países y en diferentes parroquias, en que piensan que ya está todo dicho de la Biblia. Yo me he encontrado con grupos que de repente dicen, ¿y a mí qué me van a hablar de la Biblia si lo sé todo? Pucha, digo, yo llevo más de 30 años, 40 años en la iglesia y todavía soy un principiante. Cada día
Yo pienso que con estos cursos uno va aprendiendo y no deja de aprender nunca la vida. En los tiempos cambia, todo cambia, hasta la misma, si nosotros nos ponemos a ver, Dios va enseñando en forma progresiva desde el Antiguo Testamento. No todo nace de inmediato, no todos lo conocieron, no todos sabían, Moisés, Abraham, no sabían, Salomón, no sabían todas las cosas. Dios se va presentando en forma progresiva. Hasta el mismo Jesús, que era humano, no sabía todo lo que venía. Entonces nosotros que ya conocemos un poco la palabra de Dios, con estos cursos los vamos ampliando. Yo creo que eso es enriquecedor cada día y no hay que perder el sentido de la línea en que cada vez a lo mejor 100, 200 por cada lado, esto lo podemos ir transmitiendo. Lo importante es transmitiendo a nuestros hermanos estos cursos, no quedarlo para nosotros, informarle a los demás que todavía la iglesia está presente y todavía estamos trabajando a pesar de los horrores que hemos tenido como iglesia, por cosas que han sido ajenas a nuestra voluntad. La gente cree en Cristo, cree en la Virgen, y eso es lo más importante, Padre. Ese es mi comentario. Antonio, muchísimas gracias. Yo creo que de verdad es algo bastante valioso. Bueno, yo les he comentado por ahí que mi hermano me dice, ¿qué es lo que tú haces con la Biblia? Mi trabajo es de la pastora. No se puede imaginar. Te has llevado 30 años en leer la Biblia y todavía no la puedes de leer. O sea, toda la vida uno está con la palabra de Dios y siempre es nueva. El texto nunca lo agotamos, es polisémico, tiene muchos significados y habla de diferentes realidades. Bueno, desde que son textos, la iglesia lo ha conservado por miles de años y escuchamos las mismas versiones, las mismas historias, pero cada vez influenciados a veces por nuestros contextos, recobran otro significado. Así que bastante acertado su pensamiento. Y bueno, es cierto, sí, y aquí viene la invitación. Miren, ustedes tenemos 100 personas, 103 personas ahorita. Yo estoy preocupado porque tenemos un curso muy bueno que viene, que es sobre los evangelios apócrifos. Y la gente estaba, ¿por qué no pone uno sobre los evangelios apócrifos? ¿Por qué no pone uno sobre los evangelios apócrifos? Y yo estaba siempre con mi duda, bueno, ¿lo pondré, no lo pondré? Y saben, no tenemos mucha gente registrada. Yo no sé qué está pasando, pero me gustaría invitarles a que los 100 que están en este curso se registren. No se preocupen sobre la donación, no se preocupen especialmente si viven en Argentina o si viven en Venezuela. Yo sé que en algunos países la situación es bastante precaria económicamente. Y este instituto, nuestra pastoral bíblica, no tiene la intención de hacer dinero o de lucrar con el evangelio. Si no pueden tener la donación, que ese no sea motivo para no inscribirse. Créanme que van a ser... cuando ustedes tengan toda la introducción a la Biblia, se van a dar cuenta que muchos libros, muchas historias no quedaron dentro. Y uno se pregunta, ¿por qué no quedaron dentro? ¿Qué fue lo que la gente vio que no les convenció? Bueno, este curso va a tratar de una manera detallada de ciertos evangelios que hubiera sido muy interesante si hubiesen quedado dentro como palabra de Dios. Pero lamentablemente la iglesia no los conservó. Entonces vamos a examinar por qué posiblemente no se examinó. Vamos a tener primeramente la introducción a la literatura apócrifa con el doctor Ricardo López, después el padre Gera. Yo sé que ya el padre Gera ya tiene todo un mes preparando el evangelio de Judas. Seguramente que Judas va a salir de allí brillando. Judas va a ser la persona de luz. Ustedes están acostumbrados a ver a Judas como el traidor, pero ¿qué les parece si alguna comunidad vio a Judas como el que ayudó a Jesús a decirle, tú puedes, Jesús, tú no estás solo? Y en el momento en que Jesús estaba dando por vencido, Judas lo animó a decir, ánimo, Dios está contigo. Entonces, una idea totalmente diferente de Judas que aparece, y de Jesús también, en el evangelio de Judas, que Gera nos va a traer a la vista. Y después, las historias de la infancia narrativa. Fíjense, nosotros no sabemos mucho de Jesús,
si solamente tuviéramos los evangelios canónicos, nosotros no sabemos quién fue la madre de María, quién fue el papá de María, y ustedes van a decir, ¿cómo no fue Santa Ana y San Joaquín? Pero eso no lo dicen los evangelios canónicos, eso lo dicen los evangelios apócrifos, y bueno, nosotros ya hasta los canonizamos, y bueno, y alguna gente jura y perjura que tiene hasta los calzones de la Virgen María, de reliquia. Entonces, porque la gente está obsesionada con reliquias. Entonces, en estos evangelios de la infancia, vamos a ver todas estas historias maravillosas que a la gente le fascina, porque es que no entraron a ser parte de los evangelios canónicos, ¿verdad? Y esto va a ser con la doctora Mila Díaz, una biblista que se acaba de graduar del École Biblique de la Escuela de Jerusalén, con honores, así que va a estar compartiendo con nosotros. Y después yo humildemente les voy a compartir un poquito de los hechos de Pablo y Tecla, porque allí hay unas cartas que falsamente se le atribuyen a Pablo y que dicen, no le permito a la mujer que hable, que se quede en silencio, porque la mujer pecó, el hombre no. Bueno, ¿y qué pasaría si hubo ciertas comunidades donde no obedecieron ese mandato? Y había una señora que se llamaba Tecla que se puso a evangelizar, se bautizó ella misma, no esperó ni a Pablo, y anduvo misionando, anduvo enseñando la palabra de Dios. Probablemente los hechos de Pablo y Tecla sean la respuesta a esa sentencia de que no le permito a la mujer que enseñe. Así que Pablo y Tecla parece ser que no obedecieron, porque vienen de la otra tradición donde todas las mujeres también, había muchas mujeres que enseñaban, que eran maestras, eran evangelistas, eran dueñas de la casa de oración, eran líderes, y poco a poco, siglos segundos, se van a ir silenciando esas voces, y este es un documento que probablemente sea como el manifiesto para decir, no nos sometemos a esa voluntad porque no es palabra de Dios, esa es palabra de un humano. Y después el doctor Ariel Álvarez nos va a traer el Evangelio de Tomás, que hoy la inmensa mayoría de la gente, vamos a ver qué nos dice él, cree incluso que era más antiguo de los evangelios canónicos. Un evangelio muy precioso también. Así que les invito, hermanos y hermanas, encarecidamente, por favor, que no me dejen solo con este curso. De lo contrario, ya estoy pensando, digo, bueno, si no tengo respuesta, yo para noviembre, diciembre les iba a traer otro curso, a lo mejor acerca de la Virgen María en el Nuevo Testamento, porque de María se ha dicho mucho y los evangelios no dicen mucho. Entonces, y esto por una homilía que puse de que no me gusta María, así la titulé, ¿no? Y toda la gente, ¿cómo es posible que no le guste María? Pues a mí no me gusta María la que nos han regalado la historia, me gusta María la del Evangelio. Entonces, pero hay que saberla. Pero si no hay participación, pues créanme que entonces, pues así como que uno dice, no vale la pena estar porque a todas estas personas yo, bueno, con excepción de algunas dos, yo les tengo que dar una donación. Y por eso les digo, si no tienen, si no pueden dar absolutamente nada, si son de estos países del Río Bravo para abajo, no se preocupen, solamente hablen o sean en honestidad. Si digan, yo puedo dar $1, puedo dar $2, $3, adelante. Recuerden que nuestra política es tiempo, tesoro y talento, las 3T. Así, si nos hacen promoción, si dicen, yo no puedo dar nada, pero le voy a poner voy a llamar a mis amigas, voy a llamar a mi grupo de vecinas, lo voy a anunciar en las parroquias. Fíjense que este curso parece, dice Arturo, que tuvo mucha publicidad porque se anunció en parroquias. Entonces allí es donde la gente, y al comentario del hermano, ahí no recuerdo el nombre, de Pablo, creo que era Pablo, ¿cómo educar a esta gente? Pues decirle, mira, hay estos cursos, fórmate. Yo creo que ya todo el mundo casi que tiene su celular y si pueden ver y mandar un mensaje de
esto, de WhatsApp y ver el Facebook, también van a poder entrar al Zoom. Pero a veces la gente dice, ay, no, es que yo mejor espero hasta que sea todo presencial. Pues así se van a quedar esperando. Bueno, hermanos y hermanas, ya les hice la invitación. No me queda más que agradecerle a Martita por su disponibilidad, por su generosidad. Por acá tenemos al hermano Álvaro, antes de ir y terminar. Hermano Álvaro. Feliz noche. Feliz noche, hermano. Permítame referirme a lo que conversó la intervención de don Pablo, muy acertada, muy importante, muy interesante. Y muy cierto. Lo que pasa que hoy día tenemos la gran ventaja, pues que hay también Biblias para estudio. A mí me ha servido mucho las Biblias de estudio. Eso pues ayuda mucho también para conocer y poder tener una mejor visión y una mejor interpretación para obtener todo lo que buscamos de la Biblia, tener nuestra fe. Y creo que, conociéndome yo, en mi experiencia personal como católico, siempre uno esperaba que llegara el sacerdote, u otros el pastor, el otro el rabino, a que llegaran y venga, siéntese para explicarle y darle toda la doctrina necesaria. Pero hoy por hoy, ¿verdad? Ya en este siglo, tenemos la ventaja, como por ejemplo este instituto, Biblia, que tiene tantas videoconferencias, tantos cursos, tantas charlas, y no solamente de este instituto, está lleno YouTube de excelentes expositores, de excelentes maestros, excelentes autores, y ya no hay que esperarse a que vengan a buscarnos. Realmente, por mi experiencia, repito, mi personal, yo fui el que tuve el interés de buscar. Yo, cuando trabajaba en mi oficina, hace 20 años, 25 años, me propuse llegar a la oficina media hora antes y con una de esas Biblias que pesan como un mal pensamiento, ¿verdad? Todos los días empezaba a leer un capítulo. Si era muy grande, pues la mitad. Y así logré leer toda la Biblia. Claro, empecé por el Nuevo Testamento para no serme loco en aquel entonces, que no conocía nada. Pero sí, hoy día es innecesario esperar. Tenemos que tener ese deseo de conocer la verdad acerca de nuestra teología, de nuestra fe. Así que yo creo que no hay pretextos, pero sí considero que es muy valioso la intervención de don Pablo, y aprovecho también pues para darle las gracias por esta excelente sesión de hoy. Muchas gracias y bendecida noche. Gracias, Álvaro, y de verdad, tómense la molestia de leer, ahora ya está haciendo, es que no sé leer, pues ahora escucha. Tenemos una persona en Fresno que ella aprendió a leer para participar en las clases, porque yo les había dicho, el requisito es leer, saber leer y escribir, y una persona aprendió a leer porque quería estar en las clases. Le dije, ay, mira, pero ahora ya con el audio puede haber hay que utilizar la tecnología a más no poder. Así que, hermanos y hermanas, regístrense al curso que les estaba diciendo de los evangelios apócrifos, y todo el esfuerzo prácticamente, sí, como decía Giselle, como dijo Álvaro, como dijo Adolfo, viene de uno. Pero también repito lo que decía Giselle, de que hay personas de que se la pasaron en todos los cursos habidos y por haber, y cuando hablan dice, bueno, como que de verdad no la han hecho suya. Yo por eso a esas personas les digo, por favor no digan que tomaron clases conmigo, porque van a tomar como mi nombre en vano. La idea aquí no es de que tú te sepas el versículo, el capítulo de la A hasta la Z. Aquí la idea es que tú digas la palabra de Dios que antes era ajena, ahora es íntima, personal, ahora me ha ayudado en mi vida, ahora ya el Dios del miedo, ya me da risa, porque ahora es un Dios que me acompaña, un Dios que va conmigo, que me bendice, un Dios que camina, y ya basta de meter miedo, ya basta de manipular a gente, y ya basta de dejarse manipular. Hay que madurar la fe.
Y bueno, y solamente es por medio del estudio y del estudio. Martita, muchísimas gracias, Martita, por tu exposición, gracias por tu trabajo, por tu entrega, por tu ministerio. Y bueno, yo sé que han pasado muchas cosas, pero aquí estás fiel a la palabra de Dios. Y gracias también a todos ustedes, hermanos y hermanas. Nos vemos la próxima semana. El día de mañana les invito, tenemos reflexión del Evangelio y va a estar muy bueno. Por si no se han enterado, la iglesia de Pedro es de Satanás. Yo sé que a las personas de otras tradiciones van a decir, sí, Pedro es de Satanás. Vengan para saber por qué decimos que la iglesia de Pedro es de Satanás. En cambio, la iglesia de Cristo es una iglesia de vida, de luz, de empoderamiento, de inclusión. Bueno, mañana a las personas que quieran, Arturo les va a mandar el enlace a todos nuestros grupos y acompáñenos también para que oremos un momentito con el Evangelio. Y si ustedes toman todos estos cursos, créanme que van a saber más Biblia que los párrocos, que la mayoría de los párrocos. De verdad, créanme. No se los digo así como una manera de decir, ay, nos quiere vender un producto. No. La formación bíblica actualmente dentro del seminario está bien pobre. Bien pobre. Yo casi que les puedo decir, Yolanda se los barre a todos. Martita, la gente que tome todos estos cursos ya va a ser diferente escuchar las homilías, ya va a decir, a ver, aquí esa persona sí la preparó. Esta persona viene a hablarme otra vez de lo mismo. Bueno, y también con humildad hay que tomar la palabra y decir, bueno, pues hay que crecer en todos los sentidos. Así que, hermanos y hermanas, no les quito más su tiempo. Que Dios les bendiga, cuídense, descansen. Nos vemos el día de mañana si nos acompañan, o si no, la próxima semana. Gracias, Manuel.